exhorta también, la que nos ayuda a corregir, ¿no? A corregir. Y justamente hablando por el libro Hogar Cristiano, que es una maravilla, y a título personal lo digo, cambió muchas perspectivas de mi vida, al igual que Conducción del Niño. Y digo, solo puedo decir gloria a Dios por tanta bondad inmerecida, porque realmente el Señor, a través del espíritu de profecía de su sierva, y bueno, y toda la Biblia mismo, que es espíritu de profecía, porque es inspiración divina, nos ha dejado este tesoro que escondido, y digo escondido porque recién hace de una década para acá lo conseguí. Tengo 3 hijos ya adultos prácticamente y empecé, por la gracia del Señor, el que me abrió los ojos. Empezamos con mi esposo a poner en práctica aquello. Y puedo decirle, hermanos, que aún con hijos ya grandes, con hijos ya adolescentes, que empezamos esta tarea, en la misericordia de Dios, hemos visto sus promesas irse cumpliendo, ¿no? Y vamos a ver justamente, por la gracia divina, en esta mañana, el capítulo 38 de Hogar Cristiano, que se titula La reina del hogar o la reina de la familia, ¿no? Y justamente vamos a ver algunos aspectos eh, con respecto a este tema, que justamente la sociedad, el mundo ha denigrado, ha hecho de menos, y lo dice alguien que también pensaba lo mismo. En 1 Timoteo 2:15, justamente nos dice el Señor en su palabra, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Y cualquiera puede decir aquí, y bueno, ¿y si no tuvo hijos la mujer? Correcto, es cierto, pero bendito Dios que nos da siempre, digo yo, la salida o la respuesta. Si bien es cierto, está haciendo énfasis aquí a la mujer que tiene hijos, que estamos hablando de la madre, pero aquellas que no han tenido o no tienen esa oportunidad pueden justamente poner en práctica con sobrinos, amistades, etcétera. Pero hablando ya netamente por la mujer que tiene hijos, por la madre, porque este capítulo se titula Aquello, la reina del hogar, que es la madre, menciona eso, que no es solamente el hecho de procrear y traer al mundo hijos, sino dice allí claramente, se salvará engendrando hijos. Sí, es la condicionante. Permanece en fe, amor y santificación con modestia. Y vamos a ir viendo en el transcurso del capítulo, que les recomiendo que lo lean. Aquí veo conectada a hermanas, ¿no? 3 hermanas conectadas, para que vayan al capítulo 38 de este Hogar Cristiano, que realmente, perdón, el nombre es Hogar Adventista, pero para la circulación, para el, la propagación, la publicación del libro se le cambió a Hogar Cristiano, pero realmente se llama Hogar Adventista. Y es la luz y la verdad que el Señor la dejó aquí, para con cada uno de nosotros como pueblo remanente. Dice, la mujer debe ocupar el puesto que Dios le designó originalmente como igual a su esposo. Recordemos que antes de la caída, Dios puso a Adán y a Eva por igual, ni el uno más alto que el otro en el sentido de jerarquía, sino por igual. Pero lamentablemente por la caída, en este caso que Eva fue la que tentó, el Señor le da, y de eso vemos en los 3 primeros capítulos, que siempre digo yo, que se encuentra el plan de redención solamente en los 3 primeros capítulos del Génesis. Pero justamente dice aquí, la mujer debe ocupar el puesto que Dios le designó originalmente como igual a su esposo. El mundo necesita madres que lo sean, no solo de nombre, sino en todo sentido de la palabra. Puede muy bien decirse que los deberes distintivos de la mujer son más sagrados y más santos que los del hombre. Mire, hermanitas queridas, como el Señor, y no se trata de ser más que el hombre, porque en jerarquía el hombre, por creación y redención, y más aún si es el representante de Cristo en el hogar, cumpliendo con los requerimientos que el Señor dejó, viviendo por fe sus enseñanzas, obviamente es el sacerdote del hogar. Pero aquí dice que la madre, la mujer, prácticamente
y lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de los minutos del capítulo, tiene una responsabilidad más sagrada. Y vamos a ir viendo por qué. Tiene un deber mucho más elevado que el hombre. No está haciendo de menos el papel de proveedor del varón, no está haciendo de menos la función del hombre, pero en sentido de, insisto, vamos a ver en el transcurso del capítulo, responsabilidad para la eternidad la tenemos nosotras y que prácticamente depende de nosotras el futuro, incluso de del fuerte clamor y de lo que como madres hagamos para la causa del Señor dentro del seno del hogar. Comprendan nosotras, voy a leer ciertos párrafos aquí a título personal, ¿ya? Comprendamos que el carácter sagrado de nuestra obra y con la fuerza del temor a Dios emprendemos una misión en esta vida. Eduquemos a nuestros hijos para que sean útiles para este mundo y obtengan un hogar en el mundo mejor o en el mundo ulterior que viene, que es muy pronto, ni siquiera es tan lejano. La esposa y la madre no deben sacrificar su fuerza ni dejar dormir sus facultades apoyándose por completo en su esposo. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad, pero no es solas. También va acompañado del esposo, pero en este capítulo habla exclusivamente de nuestras funciones, que no debemos esperar a que, digamos así, a dejarle el resto de la carga al hombre, porque es nuestra tarea. Y no me refiero a los quehaceres domésticos, sino a la crianza de los hijos. Debe considerar que tiene igualdad con su esposo, que debe estar a su lado permaneciendo fiel en el puesto del deber y él en el suyo. O sea, cada uno en sus roles que le corresponde, ¿sí? Cada uno en las funciones que el Señor dejó. La obra en la educación de los hijos es en todo respecto tan elevador y ennoblecedor como cualquier puesto que el deber que de él lo llame a ocupar, aun cuando fuese la primera magistratura de la nación. O sea, que nuestra tarea como madres es tan sagrada y es tan importante, más aún, dice aquí, como la primera magistratura de la nación. Y uno dice, ¿no? Porque también es parte de la falsa educación, digo. No es que los títulos que los hijos deben alcanzar. Ojo, no estoy en contra del estudio, hermanos, no estoy en contra de la preparación académica, no. Pero para nosotras las madres, nuestra primera tarea del día y nuestro deber más sagrado diariamente es llevar a los pies del Señor a nuestros hijos, por precepto y por ejemplo. Lo vamos a ir viendo. Justamente menciona aquí que somos las reinas del hogar, ¿sí? Y en Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en los huesos. ¡Wow! Mire cómo el Señor nos llama a nosotras, a las madres, que cuando cumplimos con nuestro deber y responsabilidad, cuando vivimos por fe y en amor del Señor, nos llama a la corona de la cabeza de nuestros esposos. Pero cuando no cumplimos con nuestros deberes y responsabilidades como madres, dice que somos, ¿qué? Carcoma en los huesos. Acá en Ecuador, no sé, allá en México, hay un animalito que se le llama comején, que es el que entra en la madera y va royendo la madera, obviamente va comiéndose la celulosa de la madera y por lo tanto deja fofa, deja hueca, deja vacía por la madera y obviamente no sirve, ¿no? Llámese una mesa, una silla, una puerta, etcétera. Y mire cómo dice aquí, que la mujer que no cumple con su deber, hablando como madre, dice que es, ¿qué cosa? Carcoma en los huesos. Y yo no quiero, digo, Señor, ser motivo de la osteoporosis de mi esposo y peor aún, de mis hijos y de mi familia. Dice aquí, al rey en su trono no incumbe una obra superior al de la madre, o sea, está poniéndolo al mismo nivel. Esta es la reina de la familia, así nos llama el Señor, gloria a Dios. A ella le toca modelar el carácter de los hijos, a fin de que sean idóneos para la vida superior e inmortal. ¡Wow!
No es solamente el hecho de los quehaceres domésticos, que la casa esté limpia, que la comida esté arreglada, que la ropa. No, hermanos. Dice aquí que a nosotras, las madres, se nos ha incumbido, se nos ha delegado exclusivamente la formación del carácter de nuestros hijos. Y yo pregunto, ¿qué es lo que nosotros solamente de esta tierra vamos a llevar a la patria celestial? El carácter conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto es mi deber como madre forjar y formar, pulir ese carácter e ir dejando los rasgos defectuosos de carácter en nuestros hijos. Pero para que eso suceda en nuestros hijos, la primera persona que debe ser moldeada o modelada para reflejar el carácter del Señor es uno, es la madre. Aquí vamos a ver aspectos muy importantes y funciones y a la luz de la Biblia también sustentada en la palabra del Señor, que espíritu de profecía personalmente también es la palabra de Dios para esta servidora. Vamos a ver cómo el Señor nos va a ir mostrando detalles y aspectos de lo que nosotros debemos hacer como madres, porque ese es el capítulo que corresponde. Y qué bonito dice aquí, miren, hermanas. Y lo digo y lo dice alguien que por años no encontró. Por cierto, nosotros en la fe recién estamos hace una década para acá. Y gloria a Dios que nos alcanzó con su verdad pura, digo yo. Y hemos visto con mi esposo que nuestros hijos no son perfectos en lo absoluto. Tienen sus luchas también. Pero por la gracia del Señor, nuestra hija mayor de 27 años, la otra de 25 y el menor que va a tener 21, están en los caminos de Dios sirviendo al Señor. Y esa es la gracia inmerecida del Señor para nuestras vidas. Nosotros no tenemos ningún mérito, solamente somos instrumentos de Dios. Pero puedo decirles a título personal que se cumplen las promesas del Señor cuando uno en oración, en ayuno, subyugando nuestro carácter al Señor, sometiéndonos a la voluntad de Dios, el Señor cumple sus promesas. Tal vez no es de la noche a la mañana, pero después de una década puedo decir vale la pena servir al Señor. Y menciona aquí, un ángel no podría pedir una misión más elevada porque mientras realiza una obra, la madre está sirviendo a Dios. ¡Wow! Ya ni siquiera nos pone al nivel del primer magistrado de la nación, que es el presidente, el representante a nivel nacional de cada país. Ahora dice que un ángel, dice, ni un ángel podría pedir una misión tan elevada. Entonces, hermanas queridas, no sé cuántas aquí las que estamos conectadas somos madres, porque si bien es cierto, este capítulo va dirigido a las mujeres, pero también incumbe al varón ser el soporte, ser la ayuda, ser el brazo protector, ser el escudo de su hogar, ser el soporte en el sentido de apoyo, no de soportarse, de tolerarse solamente, sino de apoyo para con ella, porque la responsabilidad es grande. Y bendito sea Dios que nos ha dejado esta responsabilidad porque sabe que lo podemos cumplir. Sabe que están nuestras capacidades porque el Señor así lo ha designado. Y no sé cuántos de aquí tengan hijos pequeños aún o ya tengan adultos como es nuestro caso con mi esposo, pero puedo decirles, hermanos, que el Señor cumple sus promesas y al final terminaremos con una promesa del Señor. La madre es la reina del hogar, gloria a Dios, y los niños son sus súbditos. No son nuestros esclavos, por cierto. Ella debe gobernar sabiamente su casa en la dignidad de su maternidad. Su influencia en el hogar ha de ser suprema. Su palabra es ley. Y ya vamos a mencionar eso, que no tampoco se puede malinterpretar. Si ella es cristiana, bajo la dirección de Dios, conquistará el respeto de sus hijos. Cuando dice su palabra es ley, se refiere al hecho de que cuando nosotras las madres damos una orden, ejemplo, ¿no? Le pedimos a nuestros hijos, por ejemplo, a mi hijo, él es el encargado de lavar el baño o los baños de la casa. La servidora que está aquí ya tiene años que no lava baños, no lava sanitarios. Él es el encargado de eso. Y si por A o B no lo hace, entonces o se demora en hacer o lo hace
digamos así como decimos acá en Ecuador, rápido, rápido, a la ligera, y no cumple con su deber como debe de ser. No se trata de que nosotros, como madres, tenemos que imponer, sino ser firmes, o más aún cuando alguno de nuestros hijos cometió un error, se equivocó, solo Dios sabrá si lo hizo deliberadamente o no, pero mantener una firmeza. Se me ocurre, hijo, se va a retirar el celular el fin de semana, porque lamentablemente en el tiempo en el que estamos, hablo por mis hijos, ellos necesitan el dispositivo para trabajar y para estudiar. Lamentablemente, en nuestro tiempo no era así, pero ahora sí. Entonces se retira el celular el fin de semana. Se impone, vamos a decir así, porque el hijo se buscó, vamos a decir así, esa amonestación, pero hay que cumplirla. Pero yo no le puedo decir, nunca más te voy a dar el celular. Le estoy mintiendo. Porque en la actualidad, insisto, en nuestro caso, porque aún todavía vivimos en la ciudad, yo no le puedo quitar, no puedo hacerlo. Además, ya son adultos y ellos también tienen que aprender a decidir y a ir experimentando su relación con Dios que lo tuvieron desde que conocimos esta verdad. Pero sí dar una amonestación que se cumpla conforme a la realidad de cada familia, porque cada familia es una realidad diferente, hermanos, pero los principios se mantienen, por cierto, pero de acuerdo a las realidades de las familias, simplemente son ejemplos que estoy poniendo, se va a mantener firme, o sea, en pie, una amonestación o una ley. Cuando digo una ley es una norma, se me ocurre. Ustedes me van a escuchar constantemente que traiga a colación, eh, no ejemplos, sino, o sea, como ejemplo, y no como ejemplo a seguir, sino en lo que en nuestras vidas ha funcionado, porque las promesas del Señor se cumplen. Él es fiel y verdadero y no miente, porque no es hombre para mentir. Por ejemplo, en nuestro hogar, nuestros hijos, como ya son adultos, saben que se guarda el sábado, saben que el día del Señor empieza de puesta de sol y termina de puesta de sol, saben que tienen que estar en el hogar máximo 5 de la tarde, exageradamente, 5 de la tarde, ya para empezar a partir de las 6 a guardar el día del Señor. Entonces, como ellos saben y han venido creciendo en esta norma, porque cada hogar debe de tener normas, ellos saben que tienen que llegar. ¿Cómo van a llegar? Caminando, en bus, en taxi, ¿cómo van a llegar? Ellos saben que tienen que llegar y tienen que hacer provisión para llegar a ese tiempo, porque es una norma del hogar. Y menciono esto porque cuando nuestros hijos ven la coherencia y la armonía que hay en lo que yo hablo con lo que yo hago, entonces ellos en su conciencia se dan cuenta que lo que mi mamá y lo que mi papá dice es verdad. Pero generalmente, ¿qué ocurre? Lo que la mamá o el papá dice generalmente no es verdad y los hijos van perdiendo la fe a medida que van creciendo y se van formando y siendo adultos, es porque no hubo esa coherencia como tal. Y por lo tanto, nuestros hijos reniegan de la fe, reniegan de Dios y se van de la iglesia. Pero el Señor aún allí nos da la posibilidad, porque ya al ser adultos cada uno decide, nos da la posibilidad de que ellos puedan volver a redimir. Entonces, avanzando, luego menciona aquí que se necesita una comparación gráfica, dice, de valores. Y voy a citar 2 Timoteo 1:5, donde Pablo le dice a Timoteo, recordemos que Timoteo, que no fue un, un apóstol, sino ya después, y fue, digamos así, el fruto también de una u otra manera, ya de Pablo, le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1:5, pueden ir viendo en sus Biblias incluso, trayendo a la memoria la fe no fingida, fíjense ustedes, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Wow, cuando yo leí esto dije, gracias Señor, porque el legado más importante, más que títulos, más que trabajos, más que bienes, más que cualquier cosa en este mundo, es la fe. El legado que le voy a dejar a mis hijos, pero no solo de palabras, sino también de hecho y de acción,
y de actitud y comportamiento, de conducta, es la fe. Y Pablo aquí está diciéndole a Timoteo, yo sé que tú tienes fe también porque lo viste en tu abuela y en tu madre. Muchos tal vez diremos, no, pero yo, que fue nuestro caso con mi esposo, conocimos la verdad y nadie en nuestra familia es adventista, al igual que en la familia de él. Pero yo no puedo decir este versículo, pero ¿qué pasa con el Evangelio cuando llega a mi vida, hermanos queridos? En ese momento, como llega el Evangelio en mi vida, que es también, yo le digo, la espada de doble filo, que si por un lado corta, por el otro cauteriza. ¿Qué quiero decir con eso? Que en mí el Señor y en ustedes el Señor, si es que no son de generación adventista y aún si lo fueran, pero por esta verdad preciosa que llena el corazón, llega a nuestras vidas y nos da ahora la oportunidad de volver, vamos a decir así, borrón y cuenta nueva. Nos da la oportunidad de volver a empezar de cero, para que ahora ir poniendo en práctica la verdad del Señor y ver que se cumple esta verdad, porque son promesas de Dios, entonces ahora tiene el Evangelio poder en su vida y en la mía. Y digo esto porque muchos de nuestros jóvenes y las iglesias, hablando como adventistas en general, más allá si son de corporación, si son de verdad presentes, si son independientes de lo que sea, hablando por las doctrinas y la fe, el Señor cumple sus promesas, pero depende de ustedes y de mí, depende de cada uno de nosotros, con fe y por amor en Cristo, que si amamos a Él es porque Él nos amó primero, Él cumplirá esas promesas. Y nuestros hijos, y muchas veces yo le digo a mis hijos, y aunque tal vez mis ojos no puedan ver lo que yo anhelaría para con ustedes, digo, Señor, bendito seas tú y Ebenezer, porque hasta aquí tú nos has ayudado y cumples tus promesas, pero sé que el Señor me dará esa recompensa. Estoy convencida. Y me va a decir, hermana, pero usted no es salva todavía. Sí y no. La salvación está dada, pero depende de ustedes y de mí conservarla. Entonces, ¿qué dice aquí? Rara vez aprecia la madre su propia obra y a menudo atribuye un valor tan bajo a su labor que la considera como pesada rutina doméstica. Y se lo dice a alguien que vivió por muchos años luchando de esa manera. Se lo dice a alguien que literalmente pensaba que esa era mi cruz, ese era mi calvario, en el que yo decía un sinfín de cosas que hacer en donde mi actitud no era la correcta. Y ya conociendo la verdad del Señor. Por eso digo, hermanos, si tenemos hijos adultos y aun cuando no tengamos, hagamos el culto como hogar cristiano. Y les aseguro que uno primero cae de rodillas y le pide perdón a Dios y luego a los hijos por tantas equivocaciones que hemos cometido. Y ahora yo le digo a ellos, nosotros les decimos a ellos, ustedes ya no tienen excusa. Ustedes ya no pueden repetir la historia de sus padres y las mismas equivocaciones por ignorancia. Ustedes ya tienen la verdad y la luz y depende de ustedes si desean ser felices aquí, primero en esta tierra, para luego en la eternidad. Y dice aquí que la madre se lamenta de un sinnúmero de quehaceres domésticos y ve como una carga pesada. Hace lo mismo día tras día, semana tras semana, sin ver resultados especialmente notables. Al fin del día no puede contar las muchas cositas que ha hecho. En comparación con lo que ha logrado su esposo, le parece que no ha hecho cosa ninguna digna de mención. ¡Wow! Y ojo, y aquí también menciona el capítulo, que el esposo no debe pensar que él hace más que ella, porque también era así. Mi esposo llegaba y decía, ¿y qué has hecho hoy? Ay, pero ¿qué es limpiar y arreglar la casa? ¿Y qué es enseñar a los niños con las tareas? Y vemos la paternidad como algo tan liviano, como algo tan superficial, como algo que solamente, voy a hablar así en términos generales, el papá sale a trabajar, sale a proveer, que es lo correcto, está bien, y simplemente lo que hace el padre es proveer, suplir las necesidades básicas, materiales hablando, que haya comida en el hogar, que haya para las necesidades básicas, como dije, y eso es todo.
Y la madre en los quehaceres, la cocina, la limpieza, que los niños estén limpios, que los niños tengan ropa, etcétera, etcétera. O sea, todos nos enfocamos en lo material, en lo básico, que son importantes, pero lo más importante, y en el capítulo detalla, es justamente el aspecto espiritual. Eso es lo que el Señor le da énfasis, porque hermanos, yo siempre digo, yo siempre menciono que la salvación es como un triángulo perfecto, que a la cabeza, aquí a la cabeza, está la parte espiritual y a los lados, a los extremos, está lo físico y lo mental. Todo es importante, pero si la parte de arriba, que es lo espiritual, que es Jesús, que es Cristo, que es Dios en nuestras vidas, este que ustedes pueden revisarlo, pueden googlearlo, el triángulo es la figura perfecta en geometría. Y si una de los lados falta, resulta ser que esa figura perfecta deja de ser perfecta y no tiene forma. Y en geometría se llama asimétrico, no tiene forma. Yo no soy profesora de geometría, dicho sea de paso, no me gusta, pero es lo que puedo mencionar acerca del triángulo. Y ese triángulo está justamente a la cabeza, Jesús. Y si Él no está en la cabeza, Él no forma parte de nuestras vidas y no es la cabeza de nuestras vidas, pues esa figura geométrica deja de ser perfecta. Es exactamente aquí. El Padre provee, correcto, es deber de Él porque es lo que menciona la palabra. Insisto, estamos hablando de un hogar conformado de papá y mamá cristianos, en donde se está haciendo énfasis a la madre. Y me podrán decir, ay, pero si yo soy madre soltera, quedé viuda. Mis hermanas toca salir a trabajar y aún tal vez me dirán, no, pero es que no alcanza el sueldo, vivimos endeudados y esto que el otro. Pero cuando ponemos en primer lugar al Señor, el Señor nos da sabiduría. Y aunque estoy saliéndome un poquito del tema, el Señor nos muestra. A título personal, renuncié a mi vida profesional hace más de una década cuando el Señor llegó con su verdad y puedo decirles que no me arrepiento. Que al principio sí me sentía frustrada, pero era ese chip que el Señor tenía que cambiar de mi mente, ¿no? De la falsa educación con respecto a que los hijos son los que tienen que ser mejores que los padres en el plano académico, en el plano intelectual. Sí y no, digo yo. Pero si nosotros no estamos con el Señor y no nos preparamos, ¿cómo vamos a preparar a nuestros hijos? Y la acabamos de leer en 2 de Timoteo 1:5, en donde Pablo le dice, tú tienes la fe de tu abuelita y de tu mamá. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí también cómo el Señor nos señaló esa obra para nosotras, como esposas, como madres en este caso. Y dice aquí, la obra de la madre le fue asignada por Dios, a saber, la de criar a sus hijos en disciplina y admonición del Señor. Que disciplina y admonición no es castigo solamente, que no es, vamos a decir así, acá en Ecuador se le llama el látigo, no sé, allá. No, no, cuando dice en disciplina se refiere a un horario, en el que primero la que tiene que cumplir el horario es uno. Porque ¿cómo yo le puedo decir a mis hijos que haga esto y aquello cuando yo no lo hago? Y luego dice admonición. Los hijos se equivocan. Llevarlos a la ley de Dios y decir, ¿en qué mandamiento fallaste? Aunque Santiago dice que se quebranta un mandamiento, se rompe toda la ley. Y que ellos vean que no es lo que la mamá y el papá impone, sino porque sus padres al vivir una fe le muestran con un escrito está al hijo en qué falló y le hacen ver su error. Y si el hijo aún así no entiende y no quiere, orar, orar para que eso sea así posible. Entonces miren lo que dice aquí claramente. Eh, cuando, admonición del Señor, debe recordar siempre a sus tiernos, sí, debe recordar siempre a sus tiernos intelectos el amor y el temor de Dios. Insisto, cuando cabe la oportunidad y ya se han agotado todos los recursos, pues bueno, tendrá que venir el castigo físico dependiendo de lo que haya hecho. Pero el Señor no nos llama a eso, nos llama primeramente en corregir, en amonestar. Sí, hay reglas, correcto. Porque cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, hermano,
todas nuestras formas de crianza cambian, quedan de lado. No digo que todo fue equivocado, pero la gran mayoría hemos estado equivocados. Hablo porque yo no vengo de una adventista, ni mi esposo, y por lo tanto repetimos la historia de nuestros padres y la forma de crianza de ellos. Y casi todos, la gran mayoría, el 99.9%, venimos de influencia católica con tradiciones. Y aún dentro del adventismo hay mucha influencia católica todavía. Dios forma, dice aquí, de esta manera el espíritu de los pequeñuelos podrá relacionarse con Dios en forma tal que todo lo que hagan y digan será para gloria de Él. Y en años posteriores no serán como el junco bajo el viento y no vacilarán continuamente entre sus inclinaciones y el deber. Saben que lo que más llama la atención, saben que lo que más impacta es cuando los niños y los jóvenes no solo predican el Evangelio, sino que lo viven con fe, esperanza y amor, y lo manifiestan en pequeñas cosas, en pequeñas decisiones que puedan tomar. Y dicen los adultos, wow, ¿cómo lo puede hacer? Wow, ¿cómo es que está viviendo la fe de Dios? Eso es lo que convence, porque recordemos que la obra va a ser terminada por nuestros hijos, por nuestros nietos, para quienes ya sean abuelos, ¿no? Entonces, vemos aquí cuán importante, cuán indispensable es para nosotros. Conducirlos a Jesús no es todo lo que se requiere, hablando por los cultos que son importantes. Estos niños han de ser educados y preparados para llegar a ser discípulos de Cristo, para que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como las esquinas labradas a manera de un palacio. Qué bonito. Cuando leo esto digo, gracias Señor, porque tú desde la eternidad sabías y me tenías dispuesto ya a un trabajo. Aquí en Ecuador hay unos animalitos que se llaman pacharacas, y no sé si los escuchan de fondo, pero eso es. Son gallinas salvajes. No estoy en mi casa en este momento. Estamos haciendo la obra misionera con mi hijo por acá en otra provincia de nuestro país, en Ecuador. Y estoy en una zona media montañosa. Así que si escuchan esos animalitos, les estoy explicando lo que es. Dice, el carácter del niño debe ser desarrollado. La madre debe grabar en las tablillas de su corazón lecciones tan poderosas para la eternidad. Y tendrá como siervo, y tendrá, por cierto, que arrostrar el desagrado del Señor si descuida esta obra sagrada o permite cualquier otra cosa que estorbe lo que ella tiene que hacer. La madre cristiana tiene su obra que Dios le ha señalado y no la descuidará si vive en estrecha relación con Dios y compenetrada en su espíritu, de su espíritu. Wow. Hermanas queridas, realmente muchas veces decimos, Señor, pero yo quiero salir a hacer la obra misionera, yo quiero ganar almas. Tenemos en nuestro hogar esa misión. Y se los dice alguien que pasaba más afuera que adentro del hogar, que aunque no tenía un sueldo remunerado, porque trabajamos y trabajamos bastante, somos las primeras en levantarnos y las últimas en acostarnos, pero más preocupada estaba por evangelizar afuera y por salvar las almas de afuera. Cuando yo no me daba cuenta, de manera muy ignorantemente, que estaba perdiendo a mis hijos. Por eso nuestro primer deber es para con ellos, para con nuestros hijos. Luego dice que es grande y noble la misión. Por eso recuerdan a Ana en 1 Samuel 1:11, cuando ella estaba llorando y le pedía al Señor, clamaba a Dios y le decía, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cómo es posible que una mujer que anhelaba tener un hijo, y todos sabemos en el contexto en el que Ana vivía, que si una mujer no tenía hijos, por poco y era maldita? Peor aún, si una mujer tenía un hijo y moría, ella quedaba, y era viuda a la vez, ella quedaba desamparada.
Entonces, de una u otra manera, el tener un hijo en ese tiempo, bueno, en la actualidad, pero más en ese tiempo, era sí o sí, porque era una forma de salvaguardarse también para la vejez. Y aquí Ana anhelaba un hijo. ¿Y cómo es posible que ella, que tanto anhelaba un hijo, ahora le dice, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a consagrar? ¿Lo hizo? Sí. Y todos sabemos lo que el primer profeta de Israel llegó a ser, Samuel, ¿no? Y justamente menciona aquí, en este párrafo de aquí, dice, a la madre se le confían oportunidades de valor inestimable e intereses infinitamente valiosos. ¡Wow! Mucho más que salir y tener una jornada laboral de 8 horas, 10, 12 horas y regresar a casa. O sea, miren la importancia suprema que el Señor le da nos da a nosotras como madres. El humilde conjunto de deberes que las madres han llegado a considerar como una tarea tediosa debiera ser mirado como una obra noble y grandiosa. La madre tiene el privilegio de beneficiar al mundo por su influencia y al hacerlo impartirá gozo a su propio corazón. A través de luces y sombras puede trazar sendas rectas para los pies de sus hijos que las llevarán a las gloriosas alturas celestiales. Pero solo cuando ella procura seguir en su propia vida el camino de las enseñanzas de Cristo, puede la madre tener la esperanza de formar el carácter de sus niños de acuerdo con el modelo divino. Hermanas queridas, la labor y la tarea, la responsabilidad que el Señor nos ha dejado es tan suprema que más adelante menciona que todo lo que nosotras como madres hagamos en el libro, nuestro libro, está siendo escrito, para bien o para mal. Y justamente dice aquí que no hay mayor obra, no hay mayor obra, ni más santa labor que el Señor nos ha dejado, justamente. En 1 Timoteo 5:8 dice el Señor, pero si alguien provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando leí esto dije, wow. Y el proveer no es solamente el suplir las necesidades básicas, como dijimos, eh, cubrir deudas, eh, servicios básicos, comida, ropa, educación. No, no, miren lo que dice aquí, que el que provee para el que provee hace bien, prácticamente es lo que está diciendo. Pero luego dice, pero si alguien no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¡Wow! Y no se trata de aquí de bienes materiales, se trata de lo espiritual. Porque ¿cuál es nuestra primera labor del día? ¿Cuál es nuestro primer y exclusivo, le llamo yo como madre, función? Llevar a los pies de Cristo a nuestros hijos, por precepto, por lo que yo diga, y por ejemplo, por lo que yo haga. Y justamente menciona aquí que el esposo, estoy parafraseando este párrafo, dice, no hay mayor obra ni más santo. Perdón, que dice que el esposo sale a trabajar, regresa cumpliendo con su jornada laboral y cuando regresa a casa, estoy parafraseando este párrafo que es un poco grande, le dice a la esposa, ¿pero qué has hecho? ¿Qué es limpiar la casa y cuidar de los hijos? Wow, es una amonestación para el hombre, porque el hombre al llegar a la casa, el esposo al llegar a la casa, tiene el deber de ayudar también. Sí, viene cansado. Y quien quita y trabajó peor que máquina todo el día, más aún si su trabajo es físico. Viene agotado el hombre, viene cansado. Y el trabajo mental del hombre es mucho mayor que el de la mujer. Y me va a decir, hermana, sí, porque encima de que tiene la preocupación de proveer al hogar, de cubrir las deudas, de suplir las necesidades básicas de su familia, ahora llega a la casa y se encuentra con problemas. Ahora llega a la casa y se encuentra que todo es un caos. Entonces quiere salir corriendo. Bueno, eso es otro punto, ese es otro tema. Pero ¿por qué menciono esto? Porque el deber del hombre, el esposo al llegar a casa, es ayudar a la esposa. Por eso dice aquí
La madre, y menciona, dice, el esposo puede recibir honores de los hombres en el campo misionero, mientras que la que se afana en casa no recibe reconocimiento terreno alguno por su labor, pero si trabaja en pro de los mejores intereses de su familia, tratando de formar el carácter según el modelo divino, hermosa promesa, hermanas, y que se está cumpliendo. El ángel registrador anotará su nombre como uno de los mayores misioneros del mundo. Dios no ve las cosas como las percibe la visión infinita del hombre. Cuando yo leí esto, dije, wow, Señor, perdóname, porque yo quería salvar a los de afuera cuando estaba perdiendo a los de adentro. Ayúdame ahora a ser misionera en casa. Y no nos afanemos por evangelizar afuera, hablando por las madres que tenemos hijos a cargo, hablando por las mujeres que aún nuestros hijos dependen de nosotros. Y aunque en mi caso tengo hijos adultos, aún están bajo mi techo. Y aún son mi responsabilidad de que si es la voluntad de Dios que tengan familia, pues entonces entregar a hombres piadosos y a una mujer piadosa en Dios, de que en ese sentido habré cumplido como madre. Pero no llega hasta allí mi labor. Pero miren qué dice aquí, que el ángel registrador anota todo lo que estamos haciendo en favor a la salvación de nuestros hijos. La educación de los hijos constituye una parte importante del plan de Dios para demostrar el poder del cristianismo. ¡Wow! ¿Dónde se manifiesta el poder del cristianismo? En el hogar. ¿Y quién es su mayor ayudadora? La madre. ¿Nos damos cuenta de la magnitud de la misión que el Señor nos ha encomendado? No, ya no soy mamá en el sentido de que mis hijos están en casa, soy abuelita. Pues entonces lo que no hice con mis hijos lo voy a hacer con mis nietos. Hasta cuando me lo permitan mis hijos, por supuesto, porque no puedo tampoco intrometerme. Pero si el Señor me da la oportunidad y el privilegio de poder ayudar y servir a mis nietos, a mis sobrinos, a mis vecinos, a los hermanos de la iglesia, con esta verdad, esta luz preciosa, pues es nuestro deber hacerlo. Incumbe a los padres una responsabilidad solemne en educar a sus hijos de tal manera que cuando salgan al mundo harían bien y no mal a aquellos con quienes traten. Por eso necesitamos educar a nuestros hijos para que sean bendición en el mundo y no tentación, para que ellos sean instrumentos de Dios, la luz de este mundo y no tinieblas y oscuridad. ¿Y qué otra cosa dice que aquí que somos nosotras las madres, que colaboramos con el pastor? Pero hermano, ¿y cómo yo puedo colaborar con el pastor? Voy a parafrasear el párrafo porque el tiempo se nos está viniendo encima y todavía nos quedan unos cuantos puntos. Cuando nuestros hijos son educados en el temor y en el amor del Señor en casa, cuando hacemos los cultos en casa, nuestros hijos van creciendo con el temor en el sentido de reverencia aquí, en la conciencia. Y cuando vamos a la iglesia, nuestros hijos no van a correr de aquí para allá, nuestros hijos no van a gritar, nuestros hijos van a estar comportados. Y a título personal digo una experiencia que como padres lo pusimos en práctica y yo no tengo nada en contra de la división de niños, pero como padres decidimos que nuestros hijos no iban a ir a la división de niños, que se iban a quedar con nosotros. Y se los digo por experiencia personal y por otros niños que hemos estado y que sus padres decidieron hacer también, que tomaron la decisión como nosotros. Los niños aprenden más al lado de ustedes, en la iglesia, en el culto, que con otros niños. Bueno, son técnicas y métodos que uno puede utilizar, pero digo esto porque funciona y digo esto porque tienen más, eh, digo yo, que no es conocimiento, sino cuestiones prácticas, o sea, consejos en este caso. Porque cuando los niños están solo con niños, entre ellos, vamos a decir así, hablan cuestiones de niños. Pero cuando los niños están con adultos, y si son adultos piadosos, y si son adultos temerosos de Dios, los niños aprenden más de los adultos que entre ellos. Y justamente menciona aquí, con respecto a que somos ayudadores del pastor, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Y aunque pareciera que al principio, vamos a decir así, nuestros hijos no entienden o no quieren entender,
Se los dice a alguien que tiene hijos adultos y que ha tenido ya una década en este caminar y que ha podido ver la mano poderosa del Señor guiando a nuestros hijos, que no son perfectos, pero que están en los caminos de Dios, que el Señor cumple sus promesas. Y justamente dice aquí, mediante un fiel trabajo doméstico se sirve al Señor tanto o aún más que le enseña la palabra. Tan ciertamente como lo son los maestros en la escuela, los padres y las madres deben considerarse como educadores de sus hijos. No podemos dejar el trabajo a los líderes y a los pastores. Ellos ya tienen bastante trabajo. Y es mi deber como madre hacerlo en casa. Es mi deber como madre vivir por fe esta verdad. Y entonces cuando nuestros hijos van a la iglesia o van a algún grupo pequeño o grupos de sostén propio, lo que sea, van a ser niños reverentes, van a ser hijos reverentes y el Espíritu Santo estará allí. Luego dice que tenemos una misión vitalicia, justamente dice aquí. En Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la instrucción de tu madre. Justamente menciona aquí. El mundo rebosa de influencia corruptora. Las modas y las costumbres ejercen sobre los jóvenes una influencia poderosa. Si la madre no cumple su deber de instruir, guiar y refrenar a sus hijos, estos aceptarán naturalmente lo malo y se apartarán de lo bueno. Acudan las madres a menudo a su Salvador con la oración. Fíjense, ¿qué orden se tendrá con el niño? ¿Y qué se ha de hacer? ¿A quién se le viene a la mente esto? A Manoa y a su esposa. Cuando el ángel se aparece a la esposa de Manoa, le instruye lo que va a hacer. ¿Ella qué hizo? ¿Se quedó con la información? No, corrió donde su esposo. Y ahora el esposo se involucra en esta misión y dice, ahora vamos porque yo quiero escuchar. Ese es otro tema. Pero vamos aquí, que los dos se involucraron en la crianza de Sansón. Luego menciona que es nuestro deber reproducir la semejanza divina, no solamente nuestros hijos, pero para que eso ocurra, ahora yo, a título personal, tengo que hacerlo como madre y como esposa. Tengo que hacerlo. ¿Y qué dice aquí? La madre que aprecia esta obra considerará de valor inapreciable sus oportunidades. Por lo tanto, mediante su propio carácter y sus métodos de educación, se empeñará en presentar a sus hijos el más alto ideal, con fervor, paciencia y valor, miren, que son frutos del Espíritu Santo. Se esforzará por perfeccionar su propia aptitud con P. Aptitud no es lo mismo que actitud. Aptitud se refiere a las destrezas y habilidades, a los dones y talentos que el Señor me ha dado. Actitud es el comportamiento y la conducta que realizo diariamente o que tengo. Y justamente dice aquí, aptitudes para valerse de ellas con acierto en la educación de sus hijos. ¿Ven? Porque es necesario prepararse para tener hijos. Siempre le decimos a nuestras hijas, a la mayor de 27 y a la otra de 25, que deben de prepararse para ser esposas y madres, aun cuando sí es la voluntad del Señor que no lo sean, porque de esa manera también van a ayudar a otras personas que tal vez ya tengan un hogar. Y las experiencias que uno tenga sirve para poder compartir con otros y llevar el mensaje. Y menciona aquí, a cada paso se preguntará, nos dice a nosotras, ¿qué ha dicho Dios? Señor, ¿qué me quieres decir hoy en mi culto? ¿Qué me quieres hablar hoy en tu palabra? Muéstrame tu voluntad. Y el Señor nos muestra, porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta para nuestro bienestar. Estudiará su palabra con diligencia. Tendrá su mirada fija en Cristo, para que por su experiencia diaria, hablando a la madre, en el humilde círculo de sus cuidados y deberes, sea reflejo fiel de la única vida verdadera. ¡Wow! ¿Y cuál es la única vida verdadera? La vida de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros nos equivocamos. Y dos párrafos más y concluimos, y quiero concluir con ustedes con uno de mis versículos favoritos, en donde el Señor siempre me alienta y lo comparto con las personas. Ahora miren lo que dice aquí, que nosotras estamos inscritas en el libro de la fama inmortal. ¡Wow! Digo, Señor, el libro de Hebreos habla yo le digo la galería de la fe.
Hebreos 11 me parece que está. Entonces digo, Señor, mi nombre va a estar escrito en el libro de la galería de la fe. Claro, no en la Biblia como tal, pero sí en el libro inmortal. La abnegación y la cruz son nuestra porción. Hermanas queridas, si creemos que todo va a ser color de rosa, pues déjenme decirles que no. Y con esto no se trata de ser sufridas, como acá en Ecuador hay un dicho que dice, aunque pegue o mate. Así dicen, ¿no? Es un dicho. No, 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 no tener el espíritu de mártires, no, sino de qué? Abnegación, de someternos a Dios. Por eso dice, la abnegación y la cruz son nuestra porción. Las vamos a recibir, las vamos a aceptar. Pregunta aquí. Ninguna de nosotras necesitamos esperar que cuando venga sobre nosotras las últimas grandes pruebas se desarrollará un espíritu abnegado y patriótico en un momento porque lo necesitamos. No es verdad. O sea, Señor, cuando venga la ley dominical, yo me voy a someter, yo voy a hacer esto y lo otro. Cuando venga la ley dominical, hasta que eso ocurra, yo sigo viviendo la fe que tú me has mostrado como a mí me gusta. Aquí dice que no. Aquí dice que no, hermanos. Y si creemos en la palabra del Señor, pues tenemos que obedecer, pues no es lo que yo digo. Ese espíritu debe fusionarse con nuestra experiencia diaria. Sí va a venir el derramamiento de la lluvia tardía, pero si ustedes y yo no hemos hecho provisión, seremos como las vírgenes fatuas o imprudentes, porque todas se durmieron, dice Mateo 25, pero las que hicieron provisión del Espíritu Santo son las que se despertaron. Bueno, perdón, todas se despertaron, son las que estuvieron preparadas para recibir al esposo. Y si ustedes y yo, mis hermanas, no hemos hecho provisión de ese Espíritu Santo, viviendo conforme a la luz que el Señor nos ha dado, pues no estamos haciendo provisión para nosotros ni para nuestros hijos. Y por eso es que dice también, no recuerdo si aquí dice mismo en Hogar Cristiano, que ningún hijo, hablando por hijos pequeños, ojo, porque ya nuestros hijos al crecer ya son adultos y toman sus propias decisiones y la salvación es personal e individual. Pero ningún niño pequeño que no se salve, perdón, ningún padre o madre que no se salve y tiene hijos pequeños, también arrastrará a sus hijos al lago de fuego. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Este espíritu debe fusionarse con nuestra experiencia diaria e infundirse en la mente y el corazón de nuestros hijos, tanto por precepto como por ejemplo. Madres, en gran medida el destino de sus hijos está en las manos nuestras. Si no cumplimos nuestro deber, los colocaremos tal vez en las filas del enemigo y los haremos agentes de él para arruinar otras almas. Pero mediante nuestro ejemplo piadoso y nuestra disciplina fiel, podemos conducirlos a Cristo, hacerlos instrumentos en sus manos para salvación de muchas almas. Amén, gloria a Dios. ¿Ven la responsabilidad inmensa? Ya tengo solo 4 minutos, creo que me estoy pasando el tiempo, pero avanzo. Que el Señor nos ha dejado. Que no digo que hacer la obra misionera esté mal, pero si yo no involucro a mis hijos pequeños en ello, y aun cuando mis hijos adultos ya no estén en la fe y no vean ese espíritu de abnegación para con Dios, tampoco lo van a ver para ellos. Y termina diciendo, los momentos no tienen precio. Los padres debieran dirigir la instrucción y la educación de sus hijos mientras son niños, con el propósito de que sean piadosos. Son puestos bajo nuestro cuidado para que los eduquemos no como herederos del trono de un imperio terrenal, sino como reyes para Dios que han de reinar a través de las edades eternas. Y termina diciendo, comprenda toda madre que sus momentos no tienen precio. Su obra ha de probarse en el solemne día de la redención de cuentas. Entonces se hallará que muchos fracasos y crímenes, de los hombres y mujeres fueron resultado de la ignorancia y negligencia de quienes debieron haber guiado sus pies infantiles por el camino recto. Entonces yo diría, en las cárceles también deberían estar los padres en su gran mayoría, no digo todos. Entonces se hallará que muchos de los que beneficiaron al mundo con la luz del genio, o sea, la sabiduría, la verdad y santidad, recibieron de una madre cristiana y piadosa los principios que fueron la fuente de su influencia y éxito.
Y quiero terminar, porque ya tengo 2 minutos, con 2 versículos, mis hermanos, que es lo que el Señor cada día me alienta. Judas 24, en donde menciona el Señor en su palabra, que Judas es un solo capítulo, y que es lo que Él me alienta cada día. Uno de tantos. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, se refiere a Jesús. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Me está diciendo el Señor allí que aun cuando decaigan mis fuerzas, aun cuando me equivoque en ciertas cosas, no como antes, no como cuando estábamos en el mundo, tal vez rasgos defectuosos de carácter, dice que Él me levanta, pero más aún me evita pecar, porque dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. O sea que Él me da la victoria sobre el pecado y me ayuda a no pecar. Y Él me va a presentar limpio frente al Señor. Y otro que cuando lo leí, lo hice mío y lo comparto, mis hermanos, porque eso me ha dado mucha esperanza. Malaquías, un ratito, me encuentro Malaquías 4:6. Y eso es uno de los que deberíamos orar. No lo digo yo, lo digo porque es una promesa. Deberíamos orar con este versículo. Pueden anotarlo, Malaquías 4:6. Y hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y eso va a ser antes del fin del tiempo de gracia. Cuando leía esto dije, gracias Señor, porque tú eres fiel y verdadero, porque tú cumples tus promesas. Y hermanos, hermanas, sobre todo mis hermanas, porque si bien es cierto, este capítulo fue dirigido para las madres. Si ya, como digo, no tenemos hijos en casa, para las abuelitas y para toda aquella mujer que tiene el privilegio de poder compartir con otras personas esta verdad y más aún aconsejar para vida eterna. Se lo dice alguien que lleva 10 años en este caminar y que el Señor ha sido bueno con nosotros, que el Señor ha cumplido sus promesas. No es fácil, mis hermanos. Yo siempre les digo a las personas, no es fácil, pero por la gracia del Señor, que Él nos da la fortaleza, que Él nos da el aliento para avanzar por fe, porque Él nos levanta y nos sostiene. Él cumple sus promesas y Él va a devolver los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Dios les guarde y vivamos por fe la verdad del Señor y gloria a Él, porque nos ha dejado esta verdad preciosa. Pero ya depende de ustedes y de mí realmente poner a prueba al Señor y ver que sus promesas se cumplen y se cumplen en nuestras vidas. Dios les bendiga. Un bendecido día. Amén. Muchas gracias, hermanita Denise. Nos podría despedir con una oración y le agradecemos por la reflexión del día de hoy. Dios la bendiga. Gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso y Él siempre tiene palabra de aliento y de vida para sostenernos o recordarnos muchas veces o mostrarnos su verdad. Y qué pena que estos animalitos me han hecho competencia hoy, pero espero que haya sido entendible y que la verdad del Señor haya llegado a nuestros corazones por su gracia inmerecida. Oremos. Oh Padre eterno, bendito Señor, gracias le damos. Infinitas gracias, mi Señor, por su verdad preciosa, por la verdad que llena el corazón, por la verdad que nos saca de la ignorancia, por la verdad que nos alienta a avanzar por fe aun cuando pareciera que todo está perdido, por esta verdad maravillosa que es Cristo nuestro Señor, que quiere cumplir cada día sus promesas en nuestras vidas. Y solo depende de nosotros abrirle la puerta a nuestro corazón cada día, porque usted está tocando la puerta cada día. Y hoy no es eh, no es diferente, es igual, porque ha renovado su misericordia para con nosotros y nos ha dado la oportunidad de hacer su voluntad. Oh Señor, que sea su verdad impresionando nuestras conciencias en cada uno de nosotros, padres, madres, hijos, y que nos ayude a ser instrumento en sus manos. Ayúdenos, oh Señor, a subyugar nuestro yo, porque a final de cuentas terminamos siendo nosotros mismos nuestro Dios. Ayúdenos, oh Señor, a hacer su voluntad y ver que se cumplan esas promesas. Y usted está listo y dispuesto a hacerlo, pero depende de nosotros, que no es solo creer, que no solo es confiar, sino también obedecer.
Y aun cuando nos cueste lágrimas, oh Señor, saber que esta vida es un punto en la eternidad y que su presencia será lo que llene completamente nuestro ser. Es verdad que lo va a hacer desde aquí, pero aún aquí hay todavía maldad, hay tristeza, pero en la patria celestial, oh Señor, el gozo inefable que usted llene en nuestras vidas y nuestro ser será infinitamente recompensado. Ayúdenos como padres, ayúdenos como madres a hacer su voluntad, primeramente nosotros, confiando en usted y viendo, oh Señor, que su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Bendiga a cada hogar aquí presente y representado. Bendiga, oh Señor, cada hijo, cada familiar y que cada una de las peticiones de nuestro corazón, conforme a su voluntad y según sus principios divinos, sean suplidos. Ayúdenos, por favor, Señor. Aún hay gracia y aún hay tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita Denise, por esta excelente reflexión del día de hoy. Le agradecemos y que Dios la bendiga grandemente. Y a nuestros hermanos que se conectaron el día de hoy, también Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Hasta mañana. Hasta Amén, amén. mañana. Dios Muchas les guarde. gracias. Muchas gracias, hermana Denise, y a todos, hermanos. Feliz día. Un fuerte abrazo para todos. Dios les guarde. Feliz día. Amén, amén.